SER Podcast. A esta hora la noticia sigue en Cataluña. 115.000 personas han salido esta tarde a las calles de Barcelona en la manifestación de la Diada, según la Guardia Urbana. Son muchas, 115.000 son muchísimas, pero son bastantes menos que el año pasado, 35.000 menos, según los mismos cálculos de la Guardia Urbana. Y eso que este año esta habitual demostración de fuerza independentista coincide con las negociaciones para la investidura de Sánchez y el debate sobre una hipotética investidura. Vamos a analizarlo esta noche, pero estaremos también en Marruecos. Los muertos confirmados, los muertos que siguen sacando de debajo de los escombros, son ya 2.862. El gobierno marroquí lo acaba de actualizar, 2.862 muertos confirmados. Y a pesar de que la devastación en algunas zonas es absoluta, Mohamed VI, el rey, sigue sin aparecer todavía por la zona afectada y el gobierno marroquí rechaza por ahora al menos la ayuda ofrecida por varios países. Ángel Villascusa. Rabat ha permitido la llegada de equipos de rescate de 4 gobiernos, entre ellos España, y rechazado la de una decena como Turquía, Francia, Estados Unidos, Israel o Túnez. Según la prensa marroquí, lo hacen porque la situación podría ser difícil de manejar con tantos contingentes sobre el terreno, pero en Francia el ex primer ministro Dominique de Villepin ha apuntado directamente a las tensiones entre ambos estados. Como el presunto espionaje de Marruecos a políticos franceses con Pegasus, que Macron no haya aceptado su plan de autonomía para el Sáhara, como sí han hecho España o Estados Unidos, o el acercamiento de París por cuestiones económicas y energéticas a Argelia, país con el que Rabat tiene una pésima relación. La ministra de Exteriores gala, Catherine Colón, dice que es una decisión soberana marroquí y que las especulaciones sobre los motivos, una polémica fuera de lugar. Quien sí acaba de pedir ayuda internacional es Libia. Más de 2.000 muertos allí en Libia por las inundaciones que están arrasando pueblos enteros. Isabel Villar. 2.000 muertos y más de 5.000 desaparecidos, según el gobierno del este del país, porque hay que recordar que Libia no tiene un único gobierno que controle todo el territorio. La zona del noreste del país es la más afectada por el paso del ciclón Daniel, que la semana pasada causó estragos en Grecia, Turquía y Bulgaria, pero nada parecido a la devastación que ha provocado en Libia. Las autoridades han pedido sí ayuda internacional para salvar, dicen, ciudades enteras como Derna. Hay manzanas enteras de casas arrasadas, puentes, carreteras destruidas, 2 presas han colapsado, dicen las autoridades, que califican la situación de catastrófica, la peor en años. En la mesa de esta noche, la mesa del análisis de las 10 en hora 25, el director adjunto del País, Claudi Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de hora 25. ¿Qué vas a hacer, niña, con tu juventud? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, niña, con tu nuevo amor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, niña, si la sangre echa a correr? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si una negra amenaza se cierne sobre ti, si 10.000 asesinos disparan contra ti, ¿qué vas a hacer? Esta noche, a partir de las 11, las 10 en Canarias, vamos a escuchar en hora 25 un trabajo periodístico muy, muy completo sobre el 11 de septiembre de 1973, hace hoy exactamente 50 años. El golpe de Estado en Chile, hoy se cumple medio siglo. El golpe con el que los golpistas liderados por Pinochet, apoyados por Estados Unidos, acabaron con el gobierno democrático del país, el gobierno de izquierdas de Salvador Allende. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Aquel golpe no fue solo contra la democracia de Chile, sino que fue un aviso para toda América Latina. Un aviso para toda América Latina de quién era su vecino del norte y también de lo que podía ocurrir en esos países. Recuerdo que la primera noticia que tuve del golpe de 1973 fue leyendo aquellas memorias son famosas, de Pablo Neruda. Confieso que he vivido, por supuesto, muchos años después. Ese libro lo tienen mis padres todavía en una edición rarísima en la Caja de Ahorros de Pontevedra, por eso lo recuerdo muy bien y además recuerdo haberlo releído. Era la época en la que se releían libros todavía. Y acababa Neruda, y este final siempre lo tengo muy presente. Ya estaba muy enfermo Pablo Neruda y moriría pocos días después, hablando de su amigo Allende.
y decía estas frases literales: aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametralladoras de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile. Siempre me llamó la atención esa última línea: otra vez habían traicionado a Chile. Y entonces no, porque era un adolescente, pero con los años, cuando crecí, cuando supe cómo se habían originado las dictaduras militares, aprendí que todas o casi todas nacen de una traición. Casi siempre de un militar puesto al mando que juró antes obedecer unas leyes que se apresuró a desobedecer. La gente que más da la matraca en los ejércitos, y también ocurre en la vida, con los códigos de honor, con los juramentos de lealtad, con el valor de la palabra, casi siempre son los primeros en traicionarlo, los primeros en ofrecerse a la deslealtad, los primeros en demostrar que su palabra no vale nada y que su honor era una mentira. Si la guerra tu patria parte en dos, si la muerte se lleva tu primer amor, ¿qué vas a hacer? Un beso, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un bico. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y es de hace unos minutos la nota del Ministerio del Interior marroquí, que eleva a 2.862 los muertos por el terremoto allí en Marruecos, muertos confirmados, aunque la cifra real se teme que sea mucho mayor a medida que pasen las horas. De momento, 2.862. Nicolás Castellano, enviado especial de la SER al epicentro del terremoto allí en Marruecos. Nico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Tú ahora mismo, Nico, estás saliendo de una aldea que ha perdido una cuarta parte de su población. Sí, es un poco el ejemplo que podemos poner esta noche, ¿no, Aymar? Unos 120 habitantes, 35 cadáveres recuperados, pero hemos visto y hemos olido cómo estaban buscando esas familias otros 4 cadáveres más, entre ellos una familia que había recuperado a su madre, a su hermano, y faltaba la cuñada de este. Una situación terrible, la de esta aldea, pero que describe lo que ha pasado durante las últimas horas frenéticas en todo el Atlas. El sonido de las palas contra las piedras como última esperanza, algunos que intentan llamar por teléfono a ver si suena el teléfono de ese familiar que han desaparecido para intentar localizar al menos el cadáver. Hoy hemos estado también con algunos de los bomberos y de los militares españoles. Enrique Vascón, el comandante jefe de la UME, nos ha explicado cómo ha funcionado el despliegue que han hecho hoy en esa zona del Atlas. Han localizado 2 cuerpos, solo han podido recuperar uno, el de una niña de 12 años. Las labores han sido complejas porque ha sido muy exigente y muy difícil encontrar una zona donde poder actuar con nuestros equipos, pero bueno, sí que al final hemos conseguido aportar y hemos podido recuperar un cuerpo en una de las zonas donde estábamos trabajando. La prioridad del equipo USA es encontrar gente con vida. Si no encontramos gente con vida, pues intentar apoyar todo lo que se pueda rescatando cuerpos. Se trata también, Aymar, el reto ahora de dar cobijo a esas miles de personas que siguen durmiendo a la intemperie 72 horas después del terremoto. Ha sido curioso, como te contaba a las 8 de la tarde, el cambio de actitud y de escenario en esta zona, cómo han llegado tráiler a destajo, cómo han llegado coches de bomberos nuevos, algunos furgones de la gendarmería también nuevos, y muchos de los vecinos inmortalizaban el momento porque nunca habían visto en esta zona del Atlas tal despliegue de medios por parte del Estado. Por eso, en aldeas como la que describimos, de esos 35 muertos, en Anerni, estaban enfadados con las autoridades. Se llama Larbi, es un abuelo, y ha recogido esta mañana el cuerpo de su nieto de 4 años. Estaba abrazado por el cadáver de su hija, es decir, el niño murió en los brazos de su madre, se llamaba Sara. Este abuelo dice que si hubieran llegado alguien, algún rescatador, algún helicóptero, quizás no estaría enterrando a sus seres queridos durante la mañana. También otro vecino ha venido a recuperar más cuerpos. Mohamed, que llegó de Casablanca, Aymar, llegó antes de Casablanca al pueblo a rescatar los cuerpos de su madre, de su hermano y el otro que estaba recuperando esta mañana antes que la ayuda oficial. Por cierto, después de estar todo el día en esa zona, a última hora vimos por primera vez una excavadora cómo despejaba la carretera y cómo empezaban a llegar por primera vez las ambulancias a la comida. La conclusión de los vecinos, demasiado tarde. Nico, gracias, buenas noches. Buenas noches. El gobierno español ha anunciado esta noche que manda a Marruecos 5 nuevos equipos de ayuda. Son perros de rescate que se suman a la unidad militar de emergencias y a los rescatistas de la Comunidad de Madrid que ya están trabajando allí desde el fin de semana. España es uno de los 4 únicos países, nos lo contaba Ángel Villascusa hace unos minutos, España es uno de los 4 únicos países cuya ayuda ha aceptado el gobierno marroquí, a pesar de la información que nos llega desde allí de que todo es prácticamente devastación, en muchos casos no atendida y sin medios suficientes. ¿Cómo interpretar esto, Claudi? Bueno, es difícil o a la vez fácil de interpretar, ¿no? Yo creo que en tragedias como la de Marruecos lo primero es esta
esta ola de tristeza seguida de la solidaridad. Lo segundo es la vergüenza, ¿no? La vergüenza porque Marruecos es un país muy desigual, porque en Marrakech las cosas han aguantado, pero a solo 100 kilómetros hay mucha pobreza y eso hace que la tragedia sea mucho más grave. Y la tercera es la vergüenza, es el país tan desigual que contrasta con la riqueza obscena del monarca o con el hecho de que el mismo monarca, que está en silencio y ha tenido una reacción muy tardía, tome decisiones como estas, de no aceptar la ayuda internacional, que es lo primero que hay que hacer en todas partes, en todos lados, cuando se produce una sacudida de este calibre. ¿Cuál es tu lectura, Lola, de la gestión que se está haciendo del post-seísmo, de las consecuencias de la catástrofe? Pues que quizá está volviendo a ocurrir lo que ocurrió en el 2004, ¿no? Con el caso de Alhucemas, solo que esta vez incluso es bastante más grave. Bueno, es eso, un régimen con un rey absolutamente ausente, que parece que como si ya se hubiera instalado en su palacete de París, ¿no? No se sabe muy bien si porque está enfermo o porque es tan rico que le parece mejor vivir en París que con su pueblo. Y unido pues a una incapacidad de que incluso aunque llegara mucha ayuda humanitaria, que encima la frenan, pero incluso aunque llegara, no sé hasta qué punto serían capaces de gestionarlo, ¿no? De gestionar esa ayuda. Si encima le añades que solamente se ha admitido la ayuda de 4 países, cuando son muchísimos más los que se han ofrecido, pues es el colapso, ¿no? Es un Estado que ante una situación así, a pesar de que en los últimos años se ha hablado bastante de la mejoría económica de Marruecos, pues al final es la mejoría de unos pocos, pero no de la mayor parte de la población, ¿no? Y sorprende sobre todo el caso de no aceptar la ayuda de Francia. No sé si por el tema del caso Pegasus y de las escuchas que se hicieron a personas del gobierno de francés, incluido Macron, o porque el gobierno francés se ha ofrecido. Pero hay unos vínculos ahí importantes entre los dos países y ni siquiera la ayuda francesa se ha aceptado, ¿no? Juanma. El rey de Marruecos vive en París. Ahora está de visita oficial en Marruecos. Ha estado varios años viviendo en Gabón y tiene su residencia en Francia. Marruecos, como ha dicho Lola, es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos años. Yo, voy, pues al menos casi todos los años voy 1 o 2 veces y bueno, ha mejorado una barbaridad. Tienen una línea de alta velocidad, las ciudades están bastante bien, pero es verdad que hay zonas muy muy pobres, que básicamente de donde además sale la migración, primero a las grandes ciudades de Marruecos y después hacia Europa, y esta en concreto, todas estas provincias del Alto Atlas, que es una zona muy poco accesible incluso en condiciones normales. Una región vasta, el pico más alto es el Tukbal, tiene 4.000 metros, es un sitio donde quedaban, bueno, pues lo que quedan son en aldeas. Yo he hablado con el periodista que tenemos allí en esa zona y me ha contado algo que también ha dicho Nico Castellano, que es que huele a cadáver. Huele a cadáver en esos pueblos. Como él ha dicho, estaba en un pueblo que se llama Tikil, un pueblo muy pequeño. Calculan también que ha muerto 1/3 de las personas que vivían allí, y después también me comentaba que todas las casas son de adobe, las casas que hay allí, la mayor parte, y el adobe por lo visto tiene unas consecuencias que no deja espacios vacíos cuando se derrumba el edificio. No es como estas ciudades, bueno, lo que hemos visto en Turquía o lo que se ve en Japón, donde colapsa el edificio, pero quedan huecos donde las personas pueden resistir. Bueno, en el caso de Turquía vimos incluso hasta 7 días, ¿no? Sí. Parece así que en esta zona no va a hacer eso. Vamos a ver qué repercusiones políticas tiene, no solo de Marruecos con el exterior, sino Marruecos en el interior de Marruecos, donde ya hubo problemas en el norte, en las zonas aledañas a Melilla, llevan con un problema grave político allí, y vamos a ver cómo resulta en esta ocasión, pero desde luego pinta muy mal, porque creo que hoy por la tarde se ha conocido el primer comunicado de
del primer ministro, ¿no? Y el rey, bueno, pues ya sabemos que es un rey, en fin, que no le gusta Marruecos, porque si una persona enferma puede vivir en Marruecos hay buenos hospitales, no hay hospitales para toda la población, pero hay buenos hospitales, hay buenas urbanizaciones, hay buenas comunicaciones. La razón por la que el rey no vive en Marruecos es porque prefiere vivir en París a vivir en su país. Aparte, a Lucemas ya llegó con 6 o 7 días de retraso. O sea que lo que pasa es que, claro, no sé si es muy consciente el régimen de que las situaciones no son iguales, y lo que a lo mejor podías hacer en el 2004, en el 2023 la población no te lo va a admitir de la misma forma, ¿no? Y una desestabilización política y social de Marruecos para nosotros tiene unas consecuencias importantes. Grave. Fíjate, otra cosa que me decía es que este periodista es que estaba lleno de policías, los pueblos donde estaba lleno de policías, y policías vigilando a los periodistas, Policías vigilando a los periodistas. Yo creo que lo que suceda dependerá del grado de indignación de los marroquíes. Hoy hay un artículo sensacional de Abdelataya, de un escritor marroquí, que habla de los olvidados que sufren, ¿no? El Marruecos de los olvidados que sufren. Cuenta cómo la Gran Marrakech más o menos aguanta, ¿no? Porque ahí sí que hay inversión, ahí sí que hay un poco más de infraestructura, pero que luego cuenta que la mayoría de las víctimas se han registrado en poblachos, ¿no? En pequeñas ciudades que se han derrumbado como castillos de naipes. No sé si esa metáfora de los castillos de naipes valdrá para alguna monarquía de por ahí. Vamos a Cataluña, 10:24 de la noche, 9:24 en Canarias, porque la manifestación de la diada de esta tarde ha arrojado un dato y ha arrojado también una sensación. El dato es el que les contábamos: 115.000 personas según la Guardia Urbana. Es la cifra de asistentes en una diada más baja de los últimos años, salvo obviamente la pandemia, y la sensación es la de una división y reproche a varias bandas dentro del independentismo, los más duros, los menos pactistas, llamémoslo así, los menos pactistas, representados en este momento por la ANC, que es la organización civil independentista que sostiene que por nada del mundo se puede investir a Pedro Sánchez, sino que habría que declarar la DUI, la independencia unilateral, al día siguiente de la amnistía, dicen. Esa organización no ha conseguido que su tesis haya imperado hoy en los mensajes en la manifestación a la que Esquerra y Junts han acudido separados y enfrentados, en pleno preámbulo de la negociación con el PSOE y con Sumar. Allí ha estado Xavi Abellón. Buenas noches, pues la de hoy ha sido una diada que ha constatado que la movilización independentista en la calle sigue viva, pero que va a la baja, a pesar de que los partidos están precisamente crecidos y en un momento de alta influencia política. Las 115.000 personas que, según la Urbana, han recorrido hoy las calles de Barcelona lo han hecho pues casi con una cierta inercia, recorriendo los gritos habituales de independencia o reivindicando a Puigdemont, mientras algunos manifestantes de manera esporádica increpaban a Pere Aragonés, este año presente en la marcha. ¡Traidor! ¡Traidor! Le han llamado traidor, también algunos le han pedido la dimisión. Unas incidencias que no han ido a mayores, pero la negociación con el gobierno no entusiasma a las bases más radicales y la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, muy distante con Esquerra y Junts, se ha encargado de verbalizarlo. I fa un blanqueig a l'estat espanyol, acusando a los partidos de blanquear al Estado si pactan sin que esto conlleve la independencia de Cataluña. La amnistía, reivindicación de los últimos 6 años, ya no es suficiente para esta entidad y Junts y Esquerra la ven por primera vez cerca y posible y pisan el acelerador para ir más allá. El propio president ha elevado el tono hoy. El conflicte no és sobre l'amnistia. Obrim camí cap al referèndum definitiu reconegut per la comunitat. Mientras desde Junts han seguido reiterando que exigirán cobrar por anticipado porque en caso contrario no garantizarán la investidura. La gent no demana investidura, la gent demana independència. Han sido las palabras de Laura Borràs en una jornada donde no se han vislumbrado momentos de unión entre estos partidos. Esquerra apela a Junts a negociar conjuntamente ante el PSOE, pero ni unos ni otros creen que esto vaya a suceder. Siguen los reproches, a pesar de que la aritmética parlamentaria haya hecho que las estrategias se hayan aproximado. Lola, directora adjunta de La Vanguardia, ¿qué conclusiones se pueden extraer de la diada de hoy? Bueno, yo creo que la diada ha transcurrido tal como estaba previsto. Es decir, yo creo que la asistencia viene sostenidamente declinando desde los indultos. Si nos fijamos, toda la
las diadas multitudinarias, brutalmente multitudinarias diría, empiezan en el 2013 y eso llega hasta el 2019. A partir de que se producen los indultos ya empieza a decaer. También es verdad que ha habido la pandemia, pero empiezan claramente a decaer y hoy pues se ha confirmado eso, aunque siguen siendo mucha gente, ¿no? Pero ya no es aquel movimiento, digamos, ilusionante para mucha gente, incluso para más allá de aquellos que se consideran independentistas, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a lo social. En cuanto a lo político, pues era lo previsto también. Es decir, de momento, digamos que los traidores, entre comillas, para el independentismo más puro siguen siendo los de Esquerra Republicana por haber pactado ya con Pedro Sánchez y con el PSOE. Y ahora están a la expectativa de lo que haga Junts per Catalunya. Me atrevo a decir que si pactan, pues a lo mejor en la diada del año que viene pasan a ser también traidores y la diada aún tendrá menos asistencia, porque las posiciones de los organizadores de la manifestación, que es la ANC, son maximalistas, son de o independencia o aquí no hay nada más que hablar. También es cierto que la ANC, como organización independentista que monta este tipo de demostraciones, ha ido también bajando de afiliación. Ha llegado a tener, llegó a tener miles y miles de personas y ahora, según ellos, están en torno a 40.000, según ellos. En cambio, Òmnium, que es la otra entidad independentista que tiene posiciones más conciliadoras, más de negociación, ha hecho el recorrido inverso, de venir de muy atrás, ha ido creciendo. Yo creo que si sigue por este camino se va a convertir en la gran demostración de un sector del independentismo irreductible y que no quiere negociar absolutamente nada más y que van a ser los puristas. Ahora, esta diada yo creo que es importante porque Puigdemont tampoco podía hacer ningún movimiento importante antes de la diada, ¿no? Yeah. Frustrar a su gente porque mucha de la gente que está ahí es la gente que tiene a Puigdemont situado en un pedestal. Claro. Entonces tampoco podían hacer según qué manifestaciones antes. Veremos cómo evolucionan las cosas y a ver, la diada del año que viene me parece más interesante que esta. Juanma. Sí, yo aprendí un término en 2017, en octubre, en Barcelona, que me encanta para definir los hiperventilados. Y yo creo que la ANC se va a convertir en un reducto de hiperventilados. Hoy tocaba lo que tocaba, era una celebración de estas características. Cataluña votó el 23 de julio pasado y lo que mostró fue la realidad, y la realidad es otra, que yo creo que por el pacto y por el acuerdo está la inmensa mayoría del pueblo catalán. Pero yo creo que aquí no en Cataluña, y creo que hay un error de perspectiva que se ha ido cociendo este mes de agosto y el mes de septiembre, en el sentido, yo no creo que sea Carles Puigdemont quien tenga la sartén por el mango de lo que va a ocurrir en España. Yo creo que la sartén y el botón rojo lo tiene Pedro Sánchez, porque a Puigdemont le resultaría muy complicado, vitalmente muy complicado, si no imposible, no alcanzar un acuerdo. ¿Qué ocurriría si no hubiera acuerdo? ¿Qué ocurriría con el hombre que está en Waterloo si no hubiera un acuerdo con el Partido Socialista? Por lo tanto, más allá de las proclamas que se puedan hacer hoy, algunas como las de Tolo Feliu, indudablemente absolutamente locas, claro, porque claro, ¿cómo le vas a dar la amnistía para que al día siguiente declare la independencia? Bueno, aparte de eso, yo creo que es posible el acuerdo. Es un acuerdo muy complicado, el de la amnistía es muy complicado, donde primero hay que definir qué conceptos políticos son los que se van a acordar y después los jurídicos. Yo creo que es primero lo político y después lo jurídico. Los jurídicos le darán forma, pero lo importante es lo político. Y hay dos cosas, dos condiciones. Una, tiene que ser, el acuerdo político tiene que tener una buena transformación, tiene que ser posible jurídicamente, y después yo entiendo que la amnistía, o como se le ponga al niño, tiene que ser, si no aceptado,
si no aceptado por una gran mayoría de votantes de izquierda en España, al menos no frontalmente rechazado. Es decir, creo que queda mucho tiempo y queda mucho que negociar, y la posibilidad de que se repitan las elecciones es cierta. Y yo creo que eso es lo que, en cierta manera, debilita a un Puigdemont que, según vamos leyendo en algunos medios de comunicación en España, prácticamente es el soberano y el que va a decidir el futuro. Yo creo que ha habido un movimiento dentro del Partido Socialista, el que ha querido encabezar Felipe González y Alfonso Guerra y algunos más, que no tienen ningún tipo de eco dentro del PSOE. Son personas que su interés es el mismo interés del año 2016. Lo que no quieren es que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Su problema no es con la amnistía, su problema es con Pedro Sánchez. El PSOE aprendió de lo de 2016, donde defenestraron a un secretario general para abstenerse en una votación de Mariano Rajoy, y después al señor que defenestraron se presentó a unas elecciones democráticas en la militancia y ganó. Por lo tanto, lección aprendida del Partido Socialista, y no hay muchas más personas más allá del núcleo de Felipe González, Guerra o Borbolla o Nicolás Redondo Terrero que piensen de otra manera. Ahora bien, se ve con mucha preocupación, claro que se ve con una preocupación muy grave, porque depende de lo que se acuerde, sobre todo de cuál es la respuesta del independentismo a esa amnistía, pues se aceptará mejor o se aceptará peor. Mira, sobre la hipótesis de la amnistía se acaba de pronunciar el presidente del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues así es, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente en funciones, presidente suplente, ha cargado contra la ley de amnistía. Vicente Aguilarte se ha despedido en un acto de la que ha sido su casa, de la Universidad de Valladolid, durante los últimos 45 años, porque recordemos que el cargo de presidente del órgano de gobierno de los jueces requiere dedicación exclusiva, y no lo ha hecho de forma discreta, que digamos, y no lo ha hecho tampoco en un día cualquiera, 11 de septiembre, la Diada de Cataluña. Ha hablado Aymar del caso Rubiales, no entiende tanto debate para un asunto, dice que en derecho es muy sencillo calificar y entender lo que ha ocurrido, pero también lo ha hecho de la amnistía. Vicente Aguilarte alerta de los ilusionistas del derecho que van a aparecer con sus arbitrios mágicos para convencernos de la bondad constitucional de la amnistía a los encausados por el procés. Le escuchamos. El derecho en manos de desaprensivos es instrumento peligroso. El delirio hermenéutico del caso Rubiales, proyectado sobre un factum tan sencillo, también lo evidencia. Y creo que los ilusionistas del derecho han aparecido de nuevo con sus arbitrios mágicos para convencernos de la bondad constitucional de la amnistía que, a mi juicio, los más prudentes cuestionan. Palabras de Vicente Aguilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, va a estar el miércoles aquí, en Hora 25. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Ilusionistas del derecho que van a venir a convencernos de la bondad constitucional de la amnistía, Claudio, ni más ni menos, ¿eh? Bueno, tiene cierta propensión por las palabras esdrújulas y finiseculares este hombre, ¿no? A mí me parece curioso, por decirlo suave, que el Poder Judicial se pronuncie ex ante y meta sus blancas manos, ¿no?, en decisiones del Poder Ejecutivo. Es evidente que la amnistía necesita un tiempo de gestación, y hoy hemos visto cómo Sumar un poco plega velas y reconoce que necesita un tiempo para no cometer errores. Luego necesita un encaje jurídico que todavía no hemos visto y es esencial. Hay muchos expertos que dicen que no es constitucional, pero hay muchos expertos que dicen que es constitucional, y la cosa es quién le pone el cascabel al gato y cuánto talento tiene ese jurista para poner el cascabel, ¿no? Y luego necesita sobre todo explicación política, necesita pedagogía política. No se gobierna un país sin saber contar una historia, y aquí también va a hacer falta mucho talento político por parte de quienes quieran sacar adelante la amnistía para convencer, para persuadir. Juanma Lola. Sí, el presidente en funciones del Consejo se destapa cuando introduce y compara la amnistía con el caso Rubiales. Yo creo que la descalificación personal la ha hecho él mismo. Yo creo, vamos a ver, yo no creo que sea solo, o ni siquiera creo que sea un problema jurídico, ni siquiera es un problema constitucional.
es un problema político. Y una vez que se resuelva, se vea cómo es el problema político, vendrán los juristas a darle la forma. Él ha dicho el ilusionismo, sí, es que es verdad, el ilusionismo existe en el derecho. El derecho no es la física cuántica que abres un manual y te dice perfectamente cuál es la frecuencia del fotón, que no, que el derecho es otra cosa. Es una ley humana y por tanto sometida y se puede someter a cierto amoldamiento. Ahora, hay que definir cuál es la amnistía. Y al definir la amnistía es ¿a qué está dispuesto a ceder la otra parte, el amnistiado? Porque si el amnistiado no reconoce al Estado o no reconoce la legitimidad del Estado, o si el amnistiado dice que lo volverá a hacer o que solo cree en la vía unilateral, pues estamos perdiendo el tiempo en el análisis jurídico, porque es que eso no tiene encaje jurídico ninguno. Ahora, cuando haya un acuerdo político y veamos de qué se trata, pues vendrán los juristas y le darán forma. Pero yo creo que los caballos son los que van delante de la carreta. O sea, es verdad que hemos entrado en un debate pues muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero yo entiendo que todavía no hemos resuelto lo que Claudia ha dicho, el relato. Es decir, ¿qué es lo que estamos dispuestos a amnistiar? ¿Qué es lo que se está dispuesto a perdonar, a olvidar? ¿Cómo le ponemos a esto? Y de momento lo que sabemos o lo poco que conocemos es que el Partido Socialista y su secretario general de momento no ha hablado, y yo creo que hace bien, porque es que nos estamos comiendo las semanas, y es que antes de eso hay otro señor, que es Alberto Núñez Feijóo, que es el que se tiene que presentar a la sesión de investidura. Es que, claro, nos vamos saltando, ya damos por hecho, bueno, primero que vaya Feijóo, que explique qué es lo que opina, que el Congreso lo rechace o no lo rechace, y después vendrá el tiempo del Partido Socialista y de los aliados. Ahora, indudablemente, la amnistía no va a ser algo que se va a tratar en el Congreso como lo de las lenguas cooficiales o cómo se decide la formación de los grupos parlamentarios. Eso no puede ser anterior al discurso de investidura ni anterior a la votación. Vamos, sería una locura. Mira, le han preguntado hoy a Jaume Asens sabéis que Jaume Asens desde el primer día dijo sí se puede hacer antes de la investidura. Hoy ha dicho se puede hacer, pero es verdad que esos plazos legalmente se pueden cumplir si se hace en lectura única, pero vamos muy justos, es forzar mucho la máquina. No sé si se podrá hacer en esos términos, en los términos que el presidente Puigdemont pues pide. Es forzar mucho la máquina, Lola. Sí, aquí ha habido un giro por parte de Asens, que desde el principio estaba muy convencido de que se podía hacer antes, y ahora ya empieza a poner matices, ¿no? Porque es cierto que una de las exigencias de Puigdemont es que sea antes, porque por aquello de cobrar por adelantado, porque no se fía, porque, en fin, pero que si se quiere hacer bien, probablemente es tan delicada la ley, ¿no? Y además con estos antecedentes de que ya directamente el presidente del Consejo del Poder Judicial te va poniendo por delante que no lo ve cuando ni siquiera lo ha visto, pues es lógico que se intente hacer lo mejor posible, ¿no? Y yo también veo unos plazos muy, muy ajustados. Yo creo que se está intentando Por cierto, déjame decir convencerle. que me quedaba antes ahí medio trabado Asens en Televisión Española. Esas declaraciones han sido en Televisión Española. César López del Sí. Pero yo recuerdo que le entrevistaste en tu programa y yo diría que dijo que vamos, yo le he oído varias veces decir que esto era factible antes de la investidura, y ese es uno de los... Antes de la investidura yo creo que hay tres cuestiones muy, muy difíciles. Una es eso, los tiempos, aparte del contenido de la ley y demás, pero respecto a las exigencias de Puigdemont. Los tiempos que él exige que sea antes, y yo creo que es difícil. El alcance, ¿no? También, a cuántas personas va a afectar. Y después, una cuestión a la que le damos menos importancia, pero es el tema de la mediación. Porque Puigdemont está pidiendo una mediación internacional. En eso está siendo, me consta, bastante inquisitivo, y yo también creo que eso es un escollo importante. Acordaros del follón que hubo con el relator en su día. Sí, no tanto follón que hubo unas elecciones.
derivadas de aquella polémica. Exactamente. Sí. Con lo cual aquí puede pasar. Pero Lola, internacional es mediación internacional. Bueno, lo curioso es que él no dijo en su parlamento no dijo internacional, dijo de hecho un mecanismo de verificación y mediación, con lo cual todos pensamos, bueno, pues eso es que está dispuesto, ¿no?, a abordarlo y si puede ser otra cosa, puede ser una comisión de seguimiento, incluso podría ser la misma mesa de diálogo que está instalada, pero bueno, eso ya él seguro que no lo aceptaría. Pero a mí lo que me llega es una mediación internacional y que están buscando por parte de Junts alguna propuesta de alguna persona o entidad que hiciera de mediación, y yo eso lo veo francamente difícil. Sí, son muy Sumar ha propuesto hoy ha dado el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Qué bueno. También por eso creía yo, no tenía claro si era ahí del Partido Socialista sea el mediador entre el Partido Socialista y la otra parte, ¿no? Bueno, sí, tiene razón. Lo que pasa es que Zapatero pues, tiene alguna experiencia yo creo que fallida en otro tipo de intermediaciones, que es la de Venezuela. Y bueno, también tiene una relación muy importante, creo yo, con Cataluña y el estatuto, ¿no? Claudia. Pero es verdad lo que es verdad que quedaría de parte. Yo lo que veo imposible es que el gobierno de España acepte una mediación internacional. Eso me parece. Para Junts per Catalunya, Zapatero es quien no cumplió con el estatuto. O sea, lo veo un poco complicado eso. De todas maneras, yo coincido con Lola en que nos está llegando lo de la mediación internacional, pero también nos está llegando que nunca en las reuniones que ha habido hasta ahora o en las conversaciones que puede haber habido hasta ahora, Puigdemont ha puesto sobre la mesa ese sintagma, ¿no?, de mediador, de relator internacional. Aquí yo creo que estamos viendo el talento de Puigdemont para los embrollos, ¿no?, para los líos morrocotudos. Hoy de momento le han preguntado a María Jesús Montero por la negociación, el estado de la negociación sobre esa hipotética ley de amnistía. Los límites que tiene el Partido Socialista lo conocen perfectamente los partidos independentistas y siguen siendo los elementos de siempre. Siempre hemos dicho que cualquier encaje al conflicto en Cataluña pasa por encaje constitucional. Esto no es nuevo, esto lo hemos dicho siempre, en todo y en cada uno de los momentos. Y ha contestado Montero a esas voces que están apareciendo en determinados medios de comunicación, que están en la página de la agenda de damnificados por Pedro Sánchez, llamando de arriba abajo a cada uno, ofreciéndole prime time. Bueno, pues hoy el PSOE, desde su vicesecretaria, ha contestado a esas voces con un mensajito a Alfonso Guerra, con aquello del que se mueva no sale en la foto. En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Ya han visto ustedes que ha habido expresiones de distinto tipo, nosotros respetamos y con cariño, sobre todo a personas que le tenemos especial cariño, pero más allá de cualquier otra cuestión, la dirección del partido se siente respaldada por los militantes y por el conjunto de hombres y mujeres que quieren construir una España de progreso. Una cosa es que la dirección del PSOE intente acotar esto en la vieja guardia, Felipe González, Alfonso Guerra, hoy Tomás Gómez, también lo ha beneficiado en su día, pues eso. Pero la oposición a la amnistía dentro del PSOE ¿se acota a la vieja guardia y a los dirigentes históricamente enfrentados a Sánchez o puede ir a más? Yo creo que lo que está primero en conocerlo. Pero la operación o la opinión de Felipe González y Alfonso Guerra, yo creo que no obedece a la oposición a la amnistía. Es que no es así. Aquí en este mismo programa comentamos en las elecciones del 23 de julio. Hubo un manifiesto de socialistas históricos, socialistas andaluces históricos que fueron firmando en todas las provincias. Estaban todos, estaban guerristas, chavistas, renovadores, estaban todos, menos Felipe González y Alfonso Guerra, porque en parte ese manifiesto estaba destinado a él. Y el manifiesto del PSOE antiguo, del Antiguo Testamento andaluz, donde decía, estamos con nuestro secretario general, que es Pedro Sánchez. Y eso es inamovible ahora. Eso sigue siendo inamovible. Es verdad que Felipe González y Alfonso Guerra tienen una fuerza mediática muy importante, entre otras cosas, porque bueno, uno de ellos ha sido uno de los mejores presidentes o el mejor presidente que ha tenido España desde la transición, pero creo que eso tiene escaso eco dentro del PSOE como movimiento. Por eso mismo, porque yo creo que, vamos a ver, ellos no estuvieron apoyando a Pedro Sánchez en las elecciones del 23 de julio.
Es que no lo apoyaron. No, recuerdo perfectamente una entrevista al expresidente Zapatero la noche del cierre de campaña aquí en este programa en Hora 25 y le preguntábamos precisamente por la ausencia de algún tipo de mensaje, de señal de humo de Felipe González. Es verdad, a su partido decía, echado de menos. Claro. Me habría gustado que Felipe González. Vamos a ver, mira, otra de las personas ha sido José Rodríguez de la Borbolla, que en Diario de Sevilla escribió también un artículo en contra de la amnistía. José Rodríguez de la Borbolla tampoco se manifestó a favor de Pedro Sánchez en julio. Por lo tanto, yo creo que sí, que está muy acotado, y lo vuelvo a decir, yo creo que esta concatenación de declaraciones, a mí me parece que están buscando un clima para que haya 4, 5 o 6 diputados socialistas que le entren las dudas y terminen absteniéndose ante Núñez Feijóo. Porque, oye, fue lo que ocurrió en 2016, ¿eh? En 2016 se echó a un secretario general para abstenerse ante Mariano Rajoy. Y yo creo que ese es el clima que está moviendo estas declaraciones, no ya del PSOE de la Caoba, sino un grupo muy reducido que nunca ha aceptado a Pedro Sánchez como líder del partido. García. Ahora que me has dicho García, voy repartiendo. Si a Pama le llamo Marqués, a ti te llamo García. Por el apellido. Sí, eso no me pongo a cole, pero no. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene más que ver con una animadversión hacia el presidente Sánchez que no con la posición sobre la amnistía. Y además es que es algo que se viene repitiendo con prácticamente muchas de las decisiones polémicas, ¿no?, que toma el gobierno de Sánchez. Lo que pasa es que yo creo que si eso tiene más recorrido o no va a depender del resultado de la negociación. Es decir, si el resultado de la negociación es comprensible, no solo ya para los cuadros del partido, sino para los votantes socialistas, pues eso quedará como una anécdota. Y los cuadros intermedios, los presidentes de comunidades autónomas, los alcaldes, pues bueno, les gustará más o menos personalmente, pero lo van a asumir. Hoy, por cierto, Feijóo ha anunciado que va a llevar mociones contra la amnistía a todos los ayuntamientos y todas las comunidades de España. Mociones que la práctica no tienen ninguna consecuencia, salvo la de hacer que se pronuncien y retraten, entienden en el PP, todos los cargos públicos socialistas. Ningún concejal, ningún parlamentario autonómico, ningún diputado o senador va a poder esconder su opinión. Llevaremos a cada una de las instituciones, a las Cortes, a las asambleas de las comunidades autónomas, a los plenos de los ayuntamientos y de las diputaciones, llevaremos una iniciativa en favor de la igualdad de los españoles o en favor de los privilegios de los políticos independentistas. Claudín. Bueno, esta película ya la hemos visto tantas veces, ¿no? Esto de... Se repite. Es que vamos, a mí de todas maneras hay otra parte... Lo próximo será recoger firmas. Exactamente, pero hay otra parte del discurso Feijóo que me parece que es sensacional, que es esta en la que él mismo da por muerto su investidura, ¿no? Mira, es este. España necesita desbloquear esta legislatura y no hacerlo de cualquier modo. Prefiero pagar el precio de un no a un sí a un desgobierno de desigualdad. Y prefiero que podamos mirar a los ojos a la gente desde la oposición o que tengamos que bajar la cabeza simplemente para entrar en Moncloa. Soy consciente de que es tentador y que incluso es fácil elegir el camino de entrar en la Moncloa, pero os puedo asegurar que así no. Claudio. A mí este desistimiento de Feijóo me parece que le enfrenta a una pregunta fundamental que deberíamos preguntarle mañana los periodistas por la mañana, a primera hora, si puede ser, que es si piensa Feijóo, como da por muerta su investidura, si piensa renunciar a ella después de darla por muerta. Porque de lo contrario, la investidura de Feijóo el 26 y el 27 de septiembre va a ser simplemente ir al Congreso y utilizar el Congreso como escenario electoral, como escenario de la oposición de una futura investidura de la que todavía no tenemos ni siquiera fecha, porque el rey no ha propuesto a Pedro Sánchez. Entonces esto, no sé, es muy fuerte llamarlo fraude de ley, además no creo que esto sea un fraude de ley, pero está gesticulando en exceso, ¿no? Si la da por muerta, que dé un paso al lado, que renuncie a ella, porque no se hace oposición
desde una investidura, desde una votación de investidura. No creo que el Congreso sirva para eso. El Congreso está para otras cosas. Y luego para mí hay otra cosa de todo esto. Desde el 23 de julio hemos visto a Feijóo sentado en un iceberg que se está derritiendo, que es ese de he ganado las elecciones y por lo tanto voy a gobernar. Bueno, pues no. La política moderna consiste en el noble arte de forjar coaliciones. Si usted logra 176 apoyos, gobernará. Y si no, pues no gobernará. Ya le ha dicho el PNV unas 17 veces que no le va a dar sus apoyos, ¿no? Entonces, y a pesar de todo, Cuca Gamarra se reúne el jueves con ellos de nuevo. Esto es, para volver a escucharlo. Estamos en una ficción de la que Feijóo y su equipo no terminan de aterrizar. Entonces estamos viendo, por culpa de esa ficción, un cierto oportunismo político, que es utilizar la investidura del próximo 26-27 para hacer oposición a la siguiente investidura de la que todavía no tenemos fecha, ¿no? Lo cual es una paradoja o una contradicción o una cosa extraña. Sí, yo creo que Feijóo se dejó llevar por el síndrome de Inés Arrimada, a la que se le echó en cara muchas veces que no hubiera presentado su investidura en el Parlamento de Cataluña. Bueno, ella da otra versión y dice que tampoco se lo pidieron. Pero yo creo que lo que Feijóo quería presentarse, lo que no contaba era que hubiera un mes y pico de tiempo. Eso es lo que realmente le ha destrozado todos los planes. Sería interesante conocer cuál es la opinión de Feijóo sobre este asunto, porque claro, él dice dice que se pronuncie sobre la igualdad y los privilegios. Hombre, yo me pronuncio ahora mismo, estoy a favor de la igualdad de los españoles, no solo entre territorios, sino entre ciudadanos, y en contra de los privilegios. Yo creo que sí, si se formula en esas condiciones se puede hasta votar. Pero cuando Feijóo habla del encaje territorial de Cataluña en España, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la posición de Feijóo sobre eso? ¿Cuál es la posición de Feijóo sobre el acuerdo fiscal con Cataluña? Porque hasta hace unos años, bueno, Lola, tú lo sabes perfectamente, la posición del PP catalán era otra, diferente. Sí estaban a favor de un acuerdo fiscal con Cataluña. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuál es la opinión de Feijóo? Porque le queda todavía casi cerca de un mes. Lola, tengo 20 segundos. Venga. Esa era la época en la que estaba Alicia Sánchez Camacho, tenían el mejor resultado que ha tenido el Partido Popular en Cataluña y además gobernaban con Convergencia y Unión. Pero bueno, eso es pasado. Vamos a mirar en los próximos minutos de radio al pasado, pero bien al pasado además, hace 50 años. Vamos a irnos esta noche, a través de la radio, a Chile. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, con el que Pinochet, apoyado por Estados Unidos, derrocó al presidente Salvador Allende y su gobierno de izquierdas. El gobierno de Unidad Popular, la coalición en la que socialistas y comunistas intentaron cambiar el país y hacerlo más justo. Aquel 11 de septiembre de 1973, los golpistas liquidaron un proyecto progresista sin precedentes, enviaron un mensaje, una advertencia a toda América Latina e impusieron una dictadura que duró 17 larguísimos años, llenos de sangre, tortura y represión. Hora 25, con Aimar Bretos. 10 de septiembre de 1973. Salvador Allende no lo sabe todavía, pero en unas horas va a suicidarse con el fusil que le regaló Fidel Castro. El primer marxista que consiguió llegar al poder gracias al voto popular queda para almorzar con su núcleo de confianza. En el almuerzo había los asesores más cercanos, me invitó a mí, no era uno de sus asesores más cercanos, pero había adquirido conmigo un cariño. Estaba Sergio Vitar, que había sido ministro de Minería. No quedamos muchos vivos, 2 solamente, un español, Joan Garcés, y yo. Garcés era su asesor político. En esa comida, Allende va a comunicar una decisión de calado. Es la preparación del mensaje que va a dirigir al país al día siguiente, anunciando un referéndum para que escoja en las urnas qué camino prefiere seguir, el que le ofreciera el gobierno desde el Ejecutivo o el que le ofreciera la oposición desde el Parlamento. Y es para evitar ese discurso a la nación, esa perspectiva electoral. Chile era un país de elecciones, que adelantan el golpe del 14 que estaba previsto al 11 para evitar que el presidente abra ese camino a los chilenos. El entorno del presidente Allende sabía que la situación era delicadísima. Si se le pidió al ministro de Defensa de ese momento, Orlando Letelier, quien fuera asesinado por la dictadura en Washington 3 años después, que fuera analizando caso por caso y él analizó almirantes, las conversaciones con generales, y
veíamos que el cuadro era preocupante. Pero pensaban que si aguantaban esa semana no caerían. Tú dices que en otro momento del almuerzo yo hice una alusión en el sentido de que si no nos derrocaban en esa semana no caeríamos nunca, y que yo había señalado de que todo lo habían venido preparando para que el asunto explotara esa semana. Era la tesis que defendió Orlando Letelier en ese almuerzo y de la que dejó constancia en una grabación que enviaría años después a su amigo Garcés. Se paró de la mesa diciendo voy a preparar el discurso, pidió a 2 personas que lo acompañaran. El día 10, de hecho, Allende avisó a la cúpula militar de sus planes. Citó a Augusto Pinochet. No es casual. El día 10, el presidente convocó al comandante en jefe del ejército, Pinochet, y al inspector general, Urbina, y les comunicó que en unas horas más iba a anunciar la apertura de las urnas por la vía de un referéndum. En la última reunión con Allende me decía, los generales pusieron los ojos como platos, asombrados. Y efectivamente con esa información es que adelantan el golpe del 14 al 11 para evitar que el país sepa que tiene una vía electoral abierta para resolver la crisis política que se estaba viviendo. Un día después, el día 11, todo se precipitaba. Pero esta historia empezó mucho antes. El Congreso Pleno proclama presidente de la República. El mismo día de la toma de posesión de Allende, 3 años antes. Al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. En un despacho de Washington, el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger redactaba un informe para el presidente Nixon. El documento es del 5 de noviembre de 1970. Comillas. El ejemplo de un exitoso gobierno en Chile de Allende tendría sin duda un impacto e incluso un valor de precedente en otras partes del mundo, especialmente en Italia. La irradiación imitativa de fenómenos similares en otras partes afectaría a su vez significativamente al equilibrio mundial y a nuestra propia posición en él. Recomiendo, por lo tanto, a usted tome la decisión de que nos opongamos a Allende con toda la fuerza que podamos y que hagamos todo lo que podamos para evitar que se consolide en el poder, teniendo cuidado de presentar esos esfuerzos en un estilo que nos dé la apariencia de estar reaccionando a sus movimientos. Fin de citación del análisis de Kissinger. La oposición contó desde el primer momento con el apoyo de Estados Unidos. Los sabotajes y atentados de los grupos paramilitares de derecha, financiados por los Estados Unidos, tanto los grupos paramilitares como los sectores políticos que propiciaron el golpe, eso fue diario. No hay que olvidar que Nixon ordenó que había que hacer todo para que aullara la economía chilena. Lo explica Carmen Hertz, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Chile, y Mario Amorós, biógrafo de Allende. Inicia su mandato presidencial el 3 de noviembre con grandes enemigos internos y externos. Externos, el gobierno de Kissinger y de Nixon principalmente, e internos, una derecha que no aceptó su derrota en las urnas y unos grupos empresariales que pronto se organizarán para hacer una desestabilización del gobierno de Allende. El gobierno echó a andar y desplegó una agenda social sin precedentes. La nacionalización de las grandes minas de cobre, la reforma agraria que erradicó el latifundio, la nacionalización de los grandes monopolios industriales que contaron con la participación de los trabajadores en la dirección de estas empresas, una obra cultural inmensa. Por primera vez el libro no fue un producto de lujo para las familias trabajadoras chilenas. De esa lista de conquistas sociales, hubo una que revolvió a la oligarquía chilena. Sí hubo un efecto muy divisivo en la reforma agraria. Habla Claudia Heisch, politóloga de la Universidad de Chile. Produjo una herida en los latifundistas, en los sectores más pudientes, digamos, de las clases altas tradicionales en Chile, que efectivamente fueron expropiadas de sus terrenos. Y la oposición se fue organizando. Lo que condiciona el proceso es el asesinato del dirigente de la democracia cristiana, Edmundo Pérez Zújovic, ex vicepresidente de la República, el 8 de junio del año 71. Ese hecho trágico lo aprovechan los sectores más conservadores de la democracia cristiana para aliarse con la derecha y empezar a formar un frente político que divide al país en 2 bloques que con el tiempo serán antagónicos. Había sectores de la democracia cristiana que eran completamente reacios a recurrir a las Fuerzas Armadas, pero hubo un sector dentro de la democracia cristiana que finalmente se inclinó por pedir
a las Fuerzas Armadas que hicieran un golpe pensando que esto iba a ser una cosa temporal y pasajera. El paro de camioneros del 72 dejó al país desabastecido. Los camioneros eran un sector muy opuesto a la Unidad Popular, un sector que estaba dominado por grupos empresariales. Y ellos fueron efectivamente los que pusieron en riesgo en un momento la gobernabilidad, frenando las cadenas de distribución a través del paro de camioneros para protestar contra la Unidad Popular. El ruido, como usted lo puede advertir, es ensordecedor. Y en las elecciones parlamentarias de marzo del año 73, en esas elecciones la oposición, con solo haber ganado 2 senadores más a los que ya tenía, hubiera podido destituir al presidente Allende por los cauces constitucionales. No fue así. La Unidad Popular, que había tenido el 36% de los votos con Allende el año 70, logra el 43.4%, gana diputados, gana senadores e impide que la oposición ponga fin al gobierno de manera constitucional. Y con todo, en la televisión se hablaba ya abiertamente de un golpe. La conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quieran más que las Fuerzas Armadas. Y entonces llega el tanquetazo de junio del 73. Fue el golpe fallido que frustró el general Prats. Estimo procedente poner mi cargo a disposición del presidente para que... Prats dimitió, quebrado emocionalmente por la presión a la que estaba sometido. Su sustituto fue Augusto Pinochet. A las 6 de la mañana recibo una llamada de varios compañeros de mi partido que tenían como misión también a quienes éramos ministros o habíamos estado en la primera línea, protegernos porque ya sabíamos que había violencia. De hecho, el edecán de la Armada que tenía el presidente Allende fue asesinado por un grupo de extrema derecha unas semanas antes. Entonces, esa preocupación nos llama y nos dicen, todas las informaciones son que la Armada se levantó desde Valparaíso y está avanzando, ¿no? No tenemos claro si se van a sumar las fuerzas del ejército. Obviamente ya había conversaciones con bastantes generales, pero Pinochet no daba luz, incluso Allende a esa hora, y después sabemos que preguntaba si estaba arrestado Pinochet. O sea, a ese punto llegó su grado de ambigüedad y de desconocimiento nuestro. Para entender esa ambigüedad de Pinochet, es reveladora la conversación que tuvo con el ministro de Defensa 8 días antes del golpe. Desde los primeros días, Pinochet me dijo, mire ministro, aquí hay una tropa de locos, de desequilibrados, que están planteando que es preferible que se produzca ahora una definición, es decir, un golpe, y que mueran 100.000 personas antes de que haya un enfrentamiento y una guerra civil en que puedan morir 1 millón de personas. Yo estoy haciendo lo posible de acuerdo con lo que me había pedido antes mi general Prat y con lo que me había pedido el presidente. Estoy visitando unidades y las cosas están mejorando, pero le quiero decir que en mi última visita hay gente que está en una actitud muy difícil. Iba a ser Pinochet quien consumara la traición. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno. El presidente Allende se acostó la noche del 10 al 11 de septiembre en torno a las 2:30 de la madrugada. Estuvo pendiente de los movimientos de tropas, con llamadas telefónicas, y se va a dormir 2:30 de la madrugada, y le despiertan un poquito después de las 6 de la mañana con la noticia de la sublevación de la Armada. Entonces pide que llamen a Pinochet a su casa, que llamen a otros oficiales. Pinochet ha contado que sonaba el teléfono desde la residencia de Tomás Moro, de la casa del presidente Allende, y no cogía primero las llamadas y después se hacía el dormido diciendo que devolvería la llamada. Isabel, hija del presidente Allende, se entera del golpe por una llamada. 7:30, algo así, cuando me llama Patricia Espejo. Ella sí trabajaba con mi hermana Beatriz en la Secretaría Privada, y por lo tanto ella sí me dice, tu padre está en La Moneda, hay un intento de golpe, y ahí sí que obviamente salté de la cama, porque eso era, hasta ahí nomás podía llegar a hacerme la lesa. Yo me vestí con la mayor rapidez, con la ingenuidad de poner en un pequeño maletín una muda de ropa por si acaso. Quizás yo iba con la idea de que esto podría nuevamente ser sofocado, estilo tanquetazo.
Yo tenía sumamente claro, lo habíamos conversado con mi marido, de que en caso de haber cualquier intento de golpe yo quería estar en La Moneda con mi padre. Poco después llega el primer bando militar. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. El presidente se entera de que la traición era del jefe del ejército cuando yo, que llevaba una radio portátil, escucho un bando firmado por el comandante jefe del ejército. Yo se lo comunico y es el momento en que él tiene conocimiento de que por primera vez en la historia de Chile el jefe del ejército ha traicionado al jefe del Estado. Cuando yo le comenté esto, su rostro era inexpresivo, es decir, él había asumido hacía mucho tiempo la posibilidad de una traición y en ese momento se consumó. Evidentemente debió afectarle, pero era el dominio que tenía de sus gestos y de su mente en esos instantes, que no manifestó nada extraordinariamente que fuera perceptible. Entonces tengo el recuerdo de él muy vivo, siempre sereno, siempre sabiendo, la serenidad después uno descubre de dónde viene, de su convicción de que él va a luchar por la democracia y va a entregar su vida por la democracia. Allende contacta con Radio Magallanes e improvisa su último discurso. Un discurso que pasará a la historia. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Beatriz e Isabel Allende salen del Palacio de la Moneda. Isabel recuerda cómo fue dejando atrás el palacio presidencial en el que su padre iba a resistir hasta el final. Nosotros alcanzamos a salir y una cosa que siempre he dicho que me llamó mucho la atención fue el silencio cuando salimos. O sea, contrastaba con todo lo que habíamos vivido antes. Entonces, para mí, quizás la imagen que tengo más clara en ese momento es como el silencio y los carabineros y militares corriendo, alejándose de la Moneda. Las tropas golpistas rodean la Moneda. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. El asalto empezó alrededor de las 9:30 de la mañana, fuego de artillería, de blindados, de infantería, vuelo rasante de la aviación de manifiesta intimidación, hasta las 11, en que los aviones habían ido a repostar. Bombardearon después de las 11:30 o poco antes de las 12. El fuego consumía ya el palacio, el humo lo hacía invivible. Es el momento en que el presidente dice a sus colaboradores que pueden salir del palacio. En ese momento, Salvador Allende decide su propio final. Después del bombardeo del Palacio de la Moneda por los aviones Hawker Hunter, con el palacio en llamas, semidestruido, con los techos desplomándose, cerca de las 2 de la tarde, el presidente Allende pide a las personas que están junto a él, que han resistido, que se entreguen a los militares que ya estaban entrando por la puerta de la calle Morandé número 80 al Palacio de la Moneda. El palacio ya había sido tomado y el presidente se despide de ellos con un abrazo, con palabras muy cariñosas, y les pide que se entreguen y que ojalá puedan salvar la vida. Él se retira a un salón del Palacio de la Moneda y pone fin a su vida con el fusil AK-47 que Fidel Castro le había regalado y que tenía la dedicatoria en una chapa que ponía: para Salvador Allende, mi compañero de armas. El único testigo de la muerte del presidente Allende es el doctor Patricio Gijón, que en aquel momento tiene la idea, que parece inverosímil, de retroceder para buscar una máscara antigás para llevársela a su hijo, y es entonces cuando se asoma por una puerta y ve cómo el presidente se dispara
y se produce la muerte. En ese momento, instantes después, llegan los primeros soldados que informan al general Palacios, general del ejército a cargo de la toma del Palacio de Moneda. Le dicen: Moneda tomada, presidente muerto. Ganan los golpistas. Al edificio en llamas llegan los bomberos, que en Chile son voluntarios. Uno de ellos es el jovencísimo Alejandro Artigas. Cuando nosotros arribamos al Palacio de la Moneda, la gente que aún quedaba dentro del palacio estaba detenida, y dentro del palacio no quedaba nadie del gobierno del presidente Allende. Habían algunos fallecidos, probablemente un par de heridos. Artigas recordará siempre el cuerpo sin vida del presidente Allende. Estaba el cadáver del presidente Allende en un salón llamado La Independencia, donde estaba recostado, semi-inclinado hacia atrás el presidente Allende. Y entonces el jefe de las fuerzas militares le solicita a algunos periodistas que puedan filmar. Bueno, en ese salón no había mucha gente, había algunos militares. El ambiente era, dentro de ese salón, de silencio, de hablar en voz baja, yo diría de un profundo respeto, independientemente de lo que uno pudiera pensar después, porque en ese minuto tampoco nadie sabía de qué color eran los bandos que se estaban enfrentando, ¿no? El gobierno de la Unidad Popular ya era pasado. Era un día muy oscuro, semi-lluvioso, no con lluvia torrencial, pero con algunos goterones. Y por lo tanto el ambiente era bastante trágico, tétrico, diría yo, y con una sensación todos ahí de bueno, ¿qué está pasando y qué va a pasar, ¿no? Había gente circulando en caravanas de automóviles, tocando la bocina, en los barrios de clase más alta o de mayores ingresos, gente en las calles, abriendo botellas de champaña. Se terminó este gobierno, en fin. Ahora, sin tener la más mínima idea de que esa violencia que se iba a desatar, el vacío de poder, la forma como iba a ser llenado, iba a alcanzar la magnitud de violación tan masiva de los derechos humanos como la que ocurrió después. Solo una semana después del golpe de Estado, la agencia France Press titula en un teletipo: ya no hay desabastecimiento en Chile. Ese problema de tanto tiempo se evapora en una semana como por arte de magia. Yo diría que en general el golpe de Estado fue un crimen de lesa humanidad y una felonía fundacional del terrorismo de Estado que asoló nuestro país durante los 17 años de dictadura. Carmen Hertz es una histórica luchadora contra la dictadura de Pinochet. Su marido era Carlos Berger. Bueno, el día del golpe fue culminado por el jefe militar del regimiento de Calama a clausurar las transmisiones. Carlos se opuso, no las cortó, y él con un cable largo y un micrófono se colocó en la calle a seguir transmitiendo hasta que lo detuvieron ese mismo día, 11 de septiembre. Como abogada asumió la defensa de su marido, pero fue imposible salvarlo. Lo llevaron al regimiento de Calama, donde también habían detenido ya numerosos funcionarios de responsabilidad del gobierno, ejecutivos de la empresa Cobrechugue, dirigentes sindicales. El 9 de octubre arribó a esa zona una comitiva militar y Carlos fue seleccionado entre los presos políticos que horas más tarde fueron masacrados en las afueras de Calama. Y digo masacrados, fueron un total de 26 solo en la ciudad de Calama, y fueron masacrados porque ni siquiera tuvieron la posibilidad de ser fusilados. Fueron mutilados con corvo y sus cuerpos nunca fueron entregados, porque fueron lanzados a una fosa clandestina. Y más tarde, el año 78, en el marco de una operación que ordenó Pinochet, fueron todas las fosas clandestinas que existían en el país, se dio las órdenes a las unidades militares para sacarlos y tirarlos al mar. Esa es la historia concreta, que es una más de entre miles. Hay una frase de Allende que todavía se utiliza para recordar su presidencia. Y es que él dijo: yo no soy el presidente de todos los chilenos. Hasta el día de hoy esa frase sirve para denostar a Allende. Pero ¿qué dijo después para aclararla? Yo no soy el presidente de todos los chilenos porque algunos chilenos quisieran verme frito en aceite. Eso lo dijo de manera textual en febrero del año 71. 50 años después, un 36% de los chilenos todavía cree que los militares tuvieron razón
al dar el golpe de Estado. Porque piensa que salvó a Chile del comunismo, que permitió el crecimiento económico, etc. Y eso yo creo que es bastante grave desde el punto de vista de la fortaleza de la democracia, de la fortaleza de las instituciones y sobre todo el respeto a los derechos humanos. La batalla de la moneda fue política. Militarmente no tenía sentido. El sentido que tenía era la defensa de la legalidad republicana y constitucional. Y esa batalla Allende la ganó. 50 años después se está hablando de ese hecho y es precisamente por el mensaje político que encerraba. Cuando uno rompe las reglas democráticas, hay monstruos en la sociedad que emergen y ocupan esos espacios de manera bastante implacable. Ninguno de nosotros pensó nunca, cuando fue el golpe y vino la represión brutal, que era algo individual, que era algo contra nosotros, contra mí, en este caso por mala suerte, no. Era porque era la venganza a una generación que intentó alcanzar el cielo con las manos, creyendo que el mundo lo íbamos a cambiar. Lo que intentaron fue eliminar una generación entera. Y esa generación, que sobrevivió a una dictadura de 17 años, imparte hoy una lección para la historia. Yo aprendí después de aquella destrucción y tragedia que no era como yo pensaba, que la democracia era como la cordillera de los Andes que tenemos a la vista en Santiago, sino que es como un jardín que tienes que regarlo todos los días, que la cultura democrática tiene que desarrollarse, que el comportamiento de la gente es fundamental, que la amistad cívica tiene que expandirse y que todo esto tiene que fundarse en el Estado de Derecho. Pero esa frase para mí es esencial. No era la cordillera de los Andes, es un jardín. Hay que regarlo todos los días. Un trabajo de memoria y documentación del equipo de Hora 25, con la redacción y producción de Marisol Rojas y la edición sonora de Víctor Olazábal. Mañana, el gobierno español va a retirarle a Pinochet la Gran Cruz al Mérito Militar que la dictadura de Franco le concedió en 1975 y que todavía hoy, medio siglo después, España no le había quitado a semejante dictador sanguinario. Soledad Gallego Díaz. En 1973 había toda una generación de jóvenes españoles que intuía la próxima muerte del dictador Francisco Franco y peleaba y soñaba con alcanzar una democracia plena, en la que socialistas y comunistas pudieran también expresarse libremente, como en el resto de Europa, y alcanzar su lugar en un parlamento libremente elegido. Es difícil que se comprenda ahora lo que significó en aquel momento el golpe de Estado en Chile, la angustia, la pesadilla que provocó la muerte de Salvador Allende y las terribles escenas del Estadio Nacional. A todos nosotros, a nosotros que cantábamos desde hacía ya mucho tiempo, Te recuerdo, Amanda. Imposible que se imagine la furia y el dolor que provocaron en toda aquella generación de jóvenes ansiosos de democracia que se cercenara así lo que parecía un camino nuevo y necesario. Afortunadamente España no estaba tan cerca de los funestos Richard Nixon y Henry Kissinger, sino de la Unión Europea, de Willy Brandt, de Olof Palme y de Georges Pompidou, de todos aquellos que siempre dejaron claro que jamás le abrirían la puerta a una España no democrática. Gracias. Punto y 25. Descansen mucho. Nos volvemos a encontrar mañana. Es una gozada hacer radio para ustedes y con ustedes. Adiós. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.